Soy hipnotizador, pero creo que hice que uno de mis pacientes hiciera algo horrible. El cerebro es algo complicado, tenemos un mapa para ello, pero solo cubre el lado físico, e incluso entonces varía mucho de persona a persona. Cada pequeña cosa que experimentamos afecta a nuestro cerebro de diferentes maneras, cada abrazo que recibas, cada discusión que tengas, incluso cada película que mires contribuirá a la forma física de tu cerebro, y como resultado no hay dos cerebros iguales. Luego, por supuesto, está el lado menos tangible, la mente. Si bien la estructura de su cerebro afecta enormemente su forma de pensar, tenemos muy poca comprensión de las formas en que se cruzan la neurología y la psicología. Como hipnotizador, he tenido el placer de aprender cosas sobre la mente humana que la mayoría de la gente nunca podría comenzar a entender. No es como en la televisión o las películas, donde un hombre agita sus manos o usa algún dispositivo giratorio para controlar a alguien contra su voluntad, para nada. En cambio, se parece mucho más a una terapia. Llevamos al paciente a un estado de hipnosis después de largas discusiones sobre lo que va mal en sus vidas y lo que les gustaría cambiar. Eso es lo más importante de este proceso. La persona realmente necesita querer ese cambio. Atenúo las luces, les hablo a través del proceso para ayudarlos a llegar a un estado subconsciente más profundo, y uso la persuasión simple para convencer al subconsciente de que vuelva a priorizar su ser. Hasta hoy, creía que solo estaba cambiando una parte de un paciente, la parte en la que querían ver una mejora. Pero ahora me doy cuenta de que cuando hipnotizas a alguien en un intento de ayudarlo, los cambios pueden ser mucho más profundos que nosotros. Un cambio afecta a todo lo demás en la mente de maneras que no podemos ver. El primer domingo de cada mes, generalmente, veía a un joven paciente mío llamado Christopher. Digo en general porque no era raro que se perdiera su cita, no me importaba mucho. Después de todo, tuve muchas vacantes en el resto de la semana, y Christopher era un buen chico. Muchos de mis pacientes tienen problemas extremos. Pero él no, había luchado contra el insomnio durante gran parte de su corta vida, y pude ayudarlo a controlar sus hábitos de sueño a través del poder de la hipnosis. Una sesión mensual lo mantenía en excelente forma. Hasta que me conoció, Christopher estuvo despierto toda la noche, durmiendo solo 3 o 4 horas. Ahora se iba a dormir temprano en la noche, descansaba toda la noche y como resultado su vida entera mejoró, sus calificaciones subieron, comenzó a hacer actividades extracurriculares e incluso tenía una novia ahora. Cuando él no se presentó a su cita regular, supuse que llegaría a mi oficina la mañana siguiente con un mensaje de voz de su madre rogándome saber cuándo era el próximo espacio abierto, como cualquier otro día. Pero cuando llegué al trabajo esa mañana siguiente, no se encontró ese mensaje. Pensé que era extraño, pero estaba seguro de que al final del día, la madre de Christopher vendría conmigo. Los lunes a menudo eran lentos para mí. La única paciente que tuve antes del almuerzo fue Jane, una mujer tímida con quien usé hipnosis para ayudarla a salir de su caparazón. Después de una sesión exitosa con ella, me encontré sin mucho que hacer, y encendí el televisor que guardaba en mi oficina. Soy el tipo de persona que ama el ciclo de noticias de 24 horas. Escuchar sobre los asesinatos, la política, los desastres y las catástrofes siempre me hizo sentir que era parte de lo que estaba sucediendo en el mundo. Sin embargo, lo que más me gustaba eran las noticias locales. Era mucho más suave, pero realmente me hacía saber lo que estaba sucediendo en nuestra comunidad mientras estaba encerrado en mi oficina todo el día. A esta hora, las noticias locales generalmente habían terminado. Ya eran las 10 a.m. y todos en el área ya estarían en sus puestos de trabajo, pero hoy había un segmento especial de noticias de última hora. Sentí un nudo en el estómago mientras veía a nuestra presentadora de noticias, normalmente alegre, entregar información devastadora. Los tiroteos en la escuela siempre parecían el tipo de cosas de las que solo había oído hablar en la televisión, una especie de tragedia distante que nunca sucede donde estás. Hoy, sin embargo, había una a unas pocas cuadras de mi oficina. Me senté en silencio mientras ella divulgaba los pocos detalles horripilantes que tenía hasta ahora. La sensación nerviosa en mi estómago empeoraba a medida que avanzaba. El tiroteo tuvo lugar en Ingleton High, la misma escuela a la que asistía Christopher. No pude evitar imaginar lo peor. El conteo de muertes fue bastante alto, iba sobre las 20, pero con suerte, Christopher no estaría entre ellos. Quería creer que estaba bien, era un buen chico después de todo sin importar lo que presenciaría o experimentaría. Sin embargo, seguramente cambiaría nuestras sesiones, quizás las futuras citas se gastarían trabajando en su trauma en lugar de solo ayudarlo a dormir. Crucé los dedos mientras continuaba observando, rezando porque estuviera lo más alejado posible de la violencia. Entonces vi su foto, la foto de Christopher. Por un segundo,
Hice una doble toma. ¿Nos estaban mostrando las víctimas? ¿Los muertos? Pero no, nunca hicieron eso. No tan pronto. Eso era lo que hacían cualquier otra noche. Esta vez estaban mostrando la foto del tirador. Durante unos minutos, me quedé sentado con la boca abierta. Mi teléfono sonó, pero no pude responderlo. Apenas podía respirar. Me quedé sentado ahí, escuchando los informes de testigos presenciales que llegaban. Era un buen niño, era el mejor paciente que tuve. En realidad era uno de los mejores adolescentes del mundo. Me negué a creer que en realidad fue él quien hizo esto. Pero luego, lo arrestaron. Estaba vivo, ileso. Pero se veía muy diferente, sus ojos no tenían alma, y, ¿cómo podrían estarlo? Lo que hizo fue algo que ninguna buena persona podría imaginar, pero de alguna manera hizo esas cosas. Christopher me había confiado sus tontas pesadillas sobre aparecer accidentalmente en clase desnudo. Era un adolescente que prácticamente no dormía porque estaba despierto toda la noche viendo dibujos animados en internet. Era solo un niño que estaba feliz de llevar una niña al carnaval el mes pasado. ¿Qué podría haberlo obligado a hacer esto? Cuando lo encerraron en la parte trasera del auto de la policía, corrí hacia mi archivador. Ni siquiera me molesté en traer su papeleo a mi escritorio, simplemente los extendí sobre mi alfombra y comencé a escanear las notas ahí mismo, tratando de encontrar algo que pudiera haber perdido durante nuestras largas discusiones antes de la hipnosis. Todo lo que leí solo confirmó lo que siempre había creído, que Christopher era un buen chico con un buen corazón. Pero si eso fuera cierto, entonces esto no estaría sucediendo. Estoy recibiendo informes de otro tiroteo que ocurre justo al final de la calle en Ingleton Elementary. Me congelé en el lugar, temeroso de girar y mirar la pantalla del televisor. ¿Christopher había planeado esto con un amigo? Su hermano menor fue a esa escuela, un hermano al que adoraba y trabajaba duro para ser un modelo positivo para él. No podía atreverme a mirar la pantalla. Hasta que escuché el nombre de Jane. La foto de Jane apareció casi al instante. Jane, a quien había visto hace menos de una hora, era una mujer tímida, que nunca hablaba en voz alta. Había estado usando la hipnosis para ayudarla a ser más proactiva en su vida y hacer las cosas que siempre se sentía demasiado ansiosa por hacer. Tenía que haber ido directamente a la escuela desde mi oficina, y ya debía tener el arma en su auto. No había forma de que alguien como ella pudiera hacer esto. Pero ahí estaba su foto. Esto, por supuesto, conmocionó al vecindario unas horas después de que otro hombre armado abrió fuego contra la primaria Bear Creek. Un escalofrío oscuro se deslizó por mi estómago. El presentador de noticias dijo eso. Mi visión comenzó a oscurecerse. Me caí tan pronto como me puse de pie, tratando de alcanzar mi control remoto, desesperado por cambiar el canal, desesperado por ver algo que no fuera esto. Pero todo lo que encontré fue más de lo mismo. Me cambié de nuestra estación local a una importante red de noticias que solo cubría el mayor de los grandes eventos en nuestro país. Y hoy, éramos nosotros. No era solo nuestro pequeño vecindario, cada distrito, cada escuela, todos estaban bajo ataque. Algunos de ellos fueron disparados por estudiantes, pero la mayoría de ellos fueron invadidos por adultos. Algunos incluso tenían múltiples tiradores, y cada nombre que escuché era familiar. Estaba Lisa, una mujer que había estado viendo durante años, lidiando con el dolor por la muerte de su hijo. Había decidido que hoy era el día para quitarles a los niños de todos los demás. Luego estaba Carlos, un padre de 3 hijos que necesitaba hipnotismo para superar su abuso de alcohol. Había matado a 2 de sus propios hijos junto con varios otros niños en su clase hoy. Marcus, Anthony, María, Jeremy. Todos mis pacientes, algunos que ni siquiera había visto en años, que decidieron abrir fuego contra sus escuelas locales hoy. Cada asaltante tenía un motivo diferente, un arma diferente, una historia diferente. Algunos atacaron la misma escuela, pero invadieron en diferentes momentos. Algunos dejaron notas, otros gritaron sus motivos cuando los policías abrieron fuego y otros confesaron después de que la policía los tenía bajo custodia. Aunque todavía era temprano, no parecía haber ninguna señal de lo que todos estos atacantes tenían en común. No había indicios de lo que los hizo decidir a todos hacer esto hoy. Con cada nuevo nombre regresaba a mi archivador, agarrando otro archivo, tratando de encontrar algo que todos estos pacientes tenían en común. Pasé horas solo viendo las noticias y volviendo a mi gabinete para encontrar otro archivo de paciente. Es posible que algunos de ellos se hayan conocido en mi sala de espera, pero, ¿cómo podrían unirse y coordinar esto? ¿Qué los haría pensar a todos que esto era algo que tenían que hacer? Sabía que la policía no iba a encontrar una respuesta a eso. Pero tal vez yo podría. Al final del día, estaba revisando casi todos los archivos de pacientes que tenía.
No hubo comunicaciones en sus teléfonos celulares, correos electrónicos o perfiles de redes sociales según las noticias. Sabía que la policía vendría a hacerme preguntas, y aunque no pude evitar esta tragedia, estaba decidido a ayudar de cualquier manera que pudiera. En algún lugar de sus historias tenía que haber un patrón. Entonces escuché otra actualización. Habíamos estado tan concentrados en nuestros tiroteos masivos que no se había dado cobertura a otro tiroteo en todo el país. Una pequeña escuela secundaria en el medio oeste rural. Estaba tan lejos que no creían que estuviera relacionado de alguna manera con lo que estaba sucediendo en mi rincón del mundo. La desviación de este patrón me hizo respirar aliviado. Hasta que vi la foto del asesino. El tirador no era uno de mis pacientes, no, pero era un nombre que recordaba bien, el nombre de la primera persona que había hipnotizado. Yo era solo un estudiante, y él era solo un voluntario, años y años antes de que incluso abriera mi propia oficina, lejos de donde vivía ahora en la pequeña ciudad universitaria donde había estudiado. No tenía forma de conocer a nadie más en esta ciudad, sería imposible para él estar involucrado con mis pacientes. Pero de alguna manera lo estaba. Y ese no fue el final. Comenzaron a llegar más y más informes sobre otros tiroteos masivos en todo el país. No tuve que mirar la pantalla para saber quiénes iban a ser los tiradores. Cada cara nueva que aparecía era alguien a quien había hipnotizado. Por ahora, la sensación de malestar en mi estómago había desaparecido. Todo lo que sentía ahora era la necesidad de reír. Algunos de ellos eran estudiantes en mi universidad en los que había practicado y que se mudaron después de la graduación. Algunos eran clientes míos anteriores que no había visto en años y que ahora vivían en otras partes del país. Algunos de ellos eran clientes que había visto la semana pasada, y decidieron que debían viajar un poco más lejos para encontrar la escuela adecuada para atacar. Me reí histéricamente cuando escuché a la policía golpeando la puerta de mi oficina, exigiendo que los dejaran entrar. Encontré la respuesta que la policía estaba buscando. Ahora sabía con absoluta certeza qué tenían en común cada uno de estos tiradores. No tuve que revisar mis archivos ni examinar sus historias. Ahora sé que cuando hipnotizas a alguien, no solo cambias esa pequeña parte de ellos, usted reprioriza las cosas en su cerebro, y algunas veces reorganiza cosas que nunca esperó. Lo único que todos y cada uno de mis pacientes tenían en común era que todos estaban hipnotizados por mí. Espero que hayan disfrutado del video. Si te gustó, deja un like y suscríbete.